Hola, querido alumno, continuamos con la parte 2 de esta parte que es eficiencia, externalidad y bienes públicos. Y ahora quiero hablar sobre las externalidades, a qué nos referimos con externalidades y obviamente cómo podríamos modificar la estructura de mercado para que las externalidades fuesen consideradas considerando de que generan ineficiencia desde el punto de vista de mercado. La clase anterior habíamos visto lo que eran los conceptos de eficiencia y habíamos visto que si el mercado tuviese toda la información contenida en términos de costo y en términos de beneficio, el equilibrio de mercado sería eficiente y obviamente eh, esa eficiencia se vería reflejada porque maximizábamos los costos sociales y obviamente, perdón, maximizábamos los beneficios sociales de la economía. Pero hay casos en donde esto no ocurre. Y dado que esos casos no ocurren, la pregunta que uno podría plantearse es ¿en qué casos podría ocurrir eso? Uno de los casos es el caso de las externalidades. Desde el punto de vista del mercado, sabemos que existen costos privados, que los costos tienen que ver con pérdidas y ganancias desde el punto de vista del empresario. Porque el empresario es el que produce los bienes y servicios y dadas las características de ese empresario, los costos entregados en su estado de resultados o en su balance final de cada año tiene costos asociados a la producción de los bienes y servicios. Pero reconocemos que a veces algunos costos no son considerados dentro de este balance. Esos costos no considerados dentro de ese balance y que perjudican a externos terceros, por ejemplo, personas, son llamados externalidades. En la asignatura, uno de los costos más utilizados y más importantes son los costos que tienen que ver con la degradación ambiental. Hay producción que genera residuos y esos residuos se depositan en el ambiente y esa deposición en el ambiente genera degradación ambiental y esa degradación ambiental trae consecuencias sobre, puede ser otras empresas consumidoras a través de input o puede ser a través de obviamente la calidad en términos de salud, en términos de los consumidores, en términos de los mismos privados que vivimos en la sociedad. Entonces la degradación ambiental es una consecuencia. Ahora esa consecuencia no es siempre desde el punto de vista del productor, también hay degradación ambiental desde el punto de vista de los consumidores. Por ejemplo, veamos el caso de la contaminación atmosférica en la ciudad de Los Ángeles. Hay estudios que muestran que cerca del 80% de la contaminación atmosférica generada en la comuna de Los Ángeles, principalmente en los meses de invierno, son por quema o por la estufa leña. Entonces, el impacto que tiene esto sobre el ambiente y sobre los sistemas de salud son bastante amplios. Yo actualmente estoy escribiendo un artículo sobre eso y sobre los programas ambientales y la OMS calcula que al año hay cerca de 3.400 muertes producto de contaminación atmosférica. Esta tasa es más alta que incluso de accidentes automovilísticos y centramos mucho esfuerzo desde el punto de vista de la política pública en señalética, en temas de seguridad de automóviles y de verdad el problema ambiental lo pasamos muchas veces por alto. Entonces, no siempre tiene que ver con producción, sino que también tiene que ver con consumo, como es el caso de la degradación ambiental en términos de estufa leña. Ahora, un ejemplo muy citado y muy utilizado en la literatura tiene que ver con los efectos de una papelera que vierte sus residuos a un río. Eh, ¿Por qué es muy utilizado? Porque esta práctica es muy utilizada en Estados Unidos, en Chile también, sobre todo en esta zona que tenemos papelera en muchos lugares, y nosotros vemos desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental que la papelera al vertir residuos al río, lo que está generando es un impacto sobre la calidad de las aguas. Ese impacto sobre la calidad del agua tiene repercusiones
desde el punto de vista social. Esas repercusiones son, punto número uno, eh, embellecimiento o belleza escénica o belleza del lugar en donde están vistiendo el igual. Cambia la calidad del agua, el cambio de la calidad del agua hace que el agua sea menos cristalina, sean agua menos pura y obviamente repercute eso directamente, uno, al número de visitantes en ese río, repercute también quizás a la muerte de peces, hay menos tasa de peces, se puede pescar menos, incluso la calidad de los peces baja. Las actividades que se realizan en el río a veces no se pueden realizar actividad porque ese contaminante es tan fuerte que repercute sobre la salud de aquellos que estén ahí, entonces no tenemos oportunidad de visitar los ríos desde ese punto de vista práctico. Incluso el Estado quizás tendrá que desembolsar gran cantidad de agua en purificar esa agua, gran cantidad de dinero en purificar esa agua para que sea posteriormente consumo. Entonces tenemos una cantidad de costos asociados que la verdad que quién los está internalizando, solamente un grupo de la sociedad, pero en la práctica, en el mercado en particular, que es el mercado de la producción de papel, no se está internalizando. Es un costo asociado a otra actividad, que esa otra actividad repercute sobre esa otra actividad, pero ese costo no es internalizado en la actividad importante que la genera, que es el caso de la producción de papeles. Entonces ahí tenemos un problema. Tenemos un problema porque lo que se está produciendo en este mercado de papeles es un mercado que es ineficiente, porque hay un costo asociado que no está generado en eso. E incluso la empresa se está ahorrando dinero. Porque el verter el agua o verter los contaminantes en el agua es un ahorro en términos de costo que se está generando. Porque no hay ningún tratamiento, porque no hay ninguna importancia de cómo lo está haciendo, simplemente lo está generando. Entonces, ese ahorro de costos eh, no está reflejado o los costos no se están reflejando en la función de costos desde el punto de vista privado. Entonces es relevante eso de estudiar desde el punto de vista social y desde el punto de vista del mercado. Eso genera obviamente dos interrogantes. Vamos a tener dos costos. Costos que son privados, que son los que se consideran dentro del estado de resultado y dentro de la planificación año a año con respecto a la producción. Y vamos a tener costos que se llaman costos externos, externalidades en sí, que son todos estos costos que se generan sobre el ambiente y que repercuten sobre otras actividades. ¿Cómo podríamos hacer eso? Y eso va a ser el total costo social. Fíjense, los costos privados son los costos que tuviésemos normalmente en la papelera, en la producción del mercado de papeles y que tiene que ver con la curva de oferta, costos marginales de producción. Son totalmente privados, pero a esos costos hay que agregarle otros costos que tienen que ver con externalidades y eso va a ser los costos sociales. Gráficamente ese concepto está representado por esta gráfica. Entonces vamos a tener los costos privados que van a estar reflejados por esta curva acá abajo y vamos a tener los costos sociales que se determinan con los costos privados más los costos de externalidades o costos externos. ¿Sí? Ahora, estos son costos marginales, no totales. ¿Sí? Entonces vamos a tener la función marginal social. ¿Y qué es lo que representa? Para cada unidad adicional va a haber un costo adicional. Para cada unidad otro costo adicional y lo que está representando que a medida que aumentan la producción, los costos cada vez se generan más grandes desde el punto de vista marginal. Eso desde el punto de vista social es muy recurrente, muy recurrente. ¿Por qué es muy recurrente? Porque se reconoce que el ambiente tiene una capacidad de asimilación o una capacidad de transformación de los residuos de tal manera de que el ambiente pueda absorber cierta cantidad de residuos y transformarlos positivamente. Por ejemplo, el dióxido de carbono. Las personas emitimos dióxido de carbono, pero ese dióxido de carbono se deposita sobre plantas y esas plantas transforman el oxígeno.
Pero imagínense la cantidad de dióxido de carbono que generamos por sobre la cantidad de asimilación o transformación del ambiente. No se va a poder, vamos a generar una saturación de dióxido de carbono en el ambiente. Y eso pasa con los gases de efecto invernadero. Entonces tenemos mucho gas de efecto invernadero en comparación con la capacidad de asimilación de la atmósfera y del ambiente en general para transformar ese gas, o sea, esos gases de efecto invernadero, transformarlo en oxígeno, obviamente, que es lo que repercute directamente sobre los seres humanos. Lo mismo pasa en un río. En un río, si yo emito, por ejemplo, podríamos decir, una agua sucia, un agua con barro, por ejemplo, en un río, un vaso de agua con barro, no va a pasar nada. Lo va a asimilar el río y no va a tener ningún impacto desde el punto de vista de la calidad ambiental. Pero si rieles y rieles de contaminantes se vierten en el río, la cantidad, el ambiente no va a tener, el río no va a tener la capacidad de asimilación suficiente para transformar todos esos niveles de contaminación y se van a generar niveles crecientes de marginales de contaminación y efectos externos sobre el ambiente. ¿Sí? Entonces, por eso esta pendiente mayor que el caso de los costos privados, porque los costos privados casi siempre son constantes en términos de producción, pero cuando estamos hablando de temas ambientales siempre, casi siempre son crecientes y porque el ambiente no tiene esa capacidad de asimilación. Entonces, más adelante vamos a explorar más este tema de los costos de producción o el costo ambiental. Y obviamente vamos a diferenciar en términos de los tipos de contaminantes. Entonces tenemos esta diferencia. Marginalmente hay una diferencia y eso que va a generar que de acuerdo a las características normales de mercado, el equilibrio debe ser QM y PM. Pero considerando los costos externos o la externalidad, debiese ser el equilibrio P asterisco y Q asterisco. Lo que está produciéndose en el mercado es un exceso, es más producción de lo que debiese existir desde el punto de vista eficiente. Entonces, incluso los precios son más bajos que los que debiesen existir desde el punto de vista eficiente. ¿Y por qué? Porque el precio es igual a costo marginal. Si los costos marginales están subvalorados porque no hay costos ambientales asociados, el precio va a ser más bajo. Dado que va a ser el precio más bajo, obviamente va a incentivar el consumo y eso va a generar una mayor producción desde el punto de vista del mercado. Entonces la producción de papelera en este ejemplo, QM, es más grande de lo que debiese ser Q asterisco. ¿Cómo podríamos de alguna manera llevar que los costos privados llegasen a ser costos sociales? Bueno, lo que se llama eso en la literatura, internalizar la externalidad. ¿Qué significa esto? Hacer uno presente o el que la empresa hiciese parte suya los costos que está generando sobre los externos. Se llama internalizar la externalidad. Hay muchas políticas de internalización de la externalidad. Bueno, políticas pueden ser el control directo en términos de tratamientos de agua. ¿Qué significa? Si yo sé que la degradación ambiental me afecta directamente a la calidad de la gente, yo lo que intento es buscar tecnología y buscar la mejor manera para que no se genere ningún efecto sobre la degradación ambiental ante lo que yo estoy realizando. ¿Qué significa esto? Hacer un tratamiento muy exhaustivo sobre lo que vierto yo al río. Si yo soy una papelera, yo utilizo la mejor tecnología, limpio el agua, la trato de la mejor manera, luego de tratarla, envío el agua limpia como si yo la hubiese sacado del mismo río, la utilizo, la vierto esa agua limpia, pura y no genera ningún impacto sobre el ambiente. Pero fíjense, yo asumí todo ese costo, porque dado que yo necesito nueva tecnología, necesito tratar toda esa contaminación, yo asumí ese costo. ¿Sí? Ahora, cuando no hay manera de tratamiento de mitigar la contaminación, otra manera desde el punto de vista monetario de compensación.
¿Qué significa? Yo puedo cuantificar ya cuánto está perdiendo la actividad turística sobre la degradación ambiental que estoy generando. Lo genero dentro de mi función de costos. Yo compenso monetariamente. ¿Cuánto está afectando a lo que es tratamiento de agua desde el punto de vista de tema sanitario? Yo lo meto dentro de mi función de costos. Metiendo todos esos costos marginales por la degradación ambiental va a generar de que se acerque mi función de costo a la función de costo social. Y lo otro ya sería la utilización de impuestos. ¿Sí? Que el impuesto no va en directa procesión sobre la compensación a los individuos que están considerándose dentro del mercado, sino más bien a la sociedad en su general, y obviamente estamos considerando, yo estoy pagando, el privado dice, yo estoy pagando mi impuesto, y ese impuesto es la compensación suficiente de acuerdo a lo que yo estoy haciendo. ¿Qué significa esto? Si yo estoy produciendo Q asterisco, este valor de impuesto, que es la diferencia entre los costos marginales y los costos marginales o los costos marginales sociales, que sería el caso de la externalidad, este es el valor del impuesto. Este es el precio costo marginal, este es el precio de equilibrio que se debiese generar. La diferencia entre esos dos precios va a ser el monto del impuesto que yo voy a estar pagando. Socialmente hablando, se va a producir Q asterisco, correcto. El precio que se va a ver va a ser P asterisco, porque yo estoy pagando un costo adicional que tiene que ver con impuestos, ¿sí? Entonces, socialmente hablando va a pasar eso, pero aquí hay un problema que tiene que ver con que el impuesto lo recauda el fisco y el fisco no necesariamente distribuye esto desde el punto de vista equitativo a la sociedad o desde el punto de vista de los agentes que de verdad son afectados por la contaminación. Entonces, por ejemplo, recibe el impuesto y el impuesto puede hacer una serie de políticas que no tienen nada que ver con la razón por la cual fue recaudado el impuesto. No compensa en nada a la sociedad. Entonces, comúnmente pasa esto desde el punto de vista, y eso genera lo que se llama en la literatura las zonas de sacrificio. Empresas en una zona en particular generan altos niveles de contaminación, pero dado que la compensación de esos altos niveles de contaminación se va por la vía impositiva, ¿cierto? El hacedor de política no vuelve a compensar a esta gente, sino que más bien mantiene una política estandarizada para todos. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Ciudades donde no está generándose la contaminación se está viendo beneficiada por el impuesto a la contaminación. Entonces, ese traspaso no genera lo que llamamos una compensación justa, ¿sí? De acuerdo a quienes son afectados verdaderamente. Y obviamente terminan siendo zonas de sacrificio esos lugares. Entonces, para mí es muy relevante la manera en cómo se hace la política, porque al final del día, para mí, siempre las compensaciones desde el punto de vista de mercado, compensación directa, son las maneras mejores. ¿Por qué? Porque generan primero eficiencia, porque no importa si esto yo lo compenso a los privados de manera individual o si esto yo lo hago a través de un impuesto general o yo lo hago de una tecnología, esto va a ser eficiente porque voy a intentar llegar a Q asterisco. La pregunta, ¿quiénes están siendo beneficiados? Obviamente la tecnología para mí es lo mejor. ¿Por qué? Porque si yo hago un tratamiento y envío el agua correctamente, ¿cierto? Directamente al río y no genero ningún impacto, nadie se va a ver perjudicado con respecto a esta actividad. Pero si no hay tecnología, lo mejor es que aquellos que se vean perjudicados por esa política, obviamente deberán ser compensados por lo que se está realizando. ¿Sí? Entonces, eso es un punto de vista relevante. Entonces, la eficiencia no ocurre en estos mercados. Q asterisco es distinto a QM. Y al ser distinto, lo socialmente eficiente es distinto a lo del mercado. La producción de mercado es demasiado alta en comparación a lo que debiese ser. El precio es demasiado bajo en comparación a lo que debiese ser. Y con la externalidad ocurre que las empresas usan recursos que no están pagando. Y estos recursos que no están pagando son los recursos, obviamente, del agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo estoy vertiendo esto al agua, estoy utilizando el recurso, el río, como un recurso de deshacerme de mi residuo, que es la calidad ambiental, o mejor dicho, el ambiente, de manera general, muy general. El ambiente en sí es un recurso que yo estoy utilizando y no estoy pagando por él.
¿Quiénes están pagando por él? Están pagando aquellos que son perjudicados por la calidad ambiental, que tienen que ver con las familias del uso del río, tienen con la actividad turística, tienen que ver con los pescadores, cambian la calidad ambiental, tienen que ver con el sector residencial en términos de el tratamiento de aguas, tienen que pagar costos más altos por tratamiento de agua, etcétera. Entonces, este es un input no pagado por parte de la empresa. No es pagado, no paga por ese input que se llama río o ambiente y que debiese pagar por ese input de alguna manera. ¿Cómo lo paga? Puede ser simplemente no contaminando, tratando antes de contaminar. Puede ser a través de un impuesto, como yo le decía anteriormente, puede ser a través de compensaciones directas o lo que se llama también los permisos de emisiones transferibles, que significa de que la calidad del río es parte de la sociedad del sector donde viven ahí la gente. Y esa calidad del río se puede cuantificar a través de permisos. Entonces, por cada permiso que hay de las personas, uno puede transar desde el punto de vista de los permisos y puede llegar a permisos de emisiones que sean eficientes desde el punto de vista económico. Eso lo vamos a ver obviamente más adelante. ¿Sí? Entonces, eh, para mí es importante que puedan verificar esa información. En el siguiente apartado vamos a ver el tema de los bienes públicos y los recursos de propiedad común o de acceso ilimitado, que también es un problema en esta asignatura que es importante reconocerlo. Gracias.